Bueno, pues a lo largo de la historia, los ataques a los lugares de culto se han dado en multitud de ocasiones, usándose para avivar el odio entre los creyentes. Lamentablemente, es un capítulo de la historia de la humanidad que aún en nuestros días se sigue repitiendo. ¿Permite el Islam el ataque a los lugares de culto? Es sobre lo que hoy voy a hablar con Taufik. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Alonso? Sí, muy bien también, sobre todo en estos ratitos que tenemos juntos. Decía que la pregunta que hoy, el tema era, ¿permite el Islam el ataque a los lugares de culto? Pero antes de empezar a contestarlas, yo te quiero preguntar, ¿por qué hoy te ha parecido bien elegir este tema? Hombre, es muy actual, es un tema de actualidad. Si hemos hablado de la violencia de género en todo un mito, un capítulo, otro tipo de violencia quizás no se comenta, a veces salta por los medios de comunicación, el enfoque que se le da, pero es otra violencia que también debemos denunciar y renunciar desde aquí. Bueno, entonces vamos, si te parece, a la pregunta tal cual suena y la iremos desarrollando poquito a poco. Entonces, ¿permite el Islam el ataque a los lugares de culto? Hasta la pregunta es bastante provocativa porque permite el Islam. La palabra Islam, si vamos a traducirla al castellano, sería como permite la paz el ataque a los lugares de culto. Es un poco erróneo, entre comillas. Permite la paz, algo pacífico, es que quizás no cuadra. Pero teniendo en cuenta nuestro contexto político, que lamentable la realidad pura y dura que vemos, la respuesta sí, como entrada, es tajantemente no, porque ya solamente por la propia esencia del Islam es paz y promover paz. Pues nada de alguien puede pensar, incluso imaginar, que la paz puede promover algo que es en contra de su propio mensaje, que es la violencia. Es totalmente no, incluso por textos sagrados coránicos, por textos sagrados del mismísimo profeta Muhammad, la paz sea con él, e incluso por la propia praxis, la práctica histórica, cronológica desde el primer califa, que pues, nos da la respuesta tajantemente no. No, pero sí es cierto que en determinadas circunstancias, en determinados momentos, el Islam sí invita, sería desde luego erróneo, pero sí justifica, ¿no?, la lucha. La religión siempre ha sido utilizada, instrumentalizada, manipulada por sus propios adeptos. No solamente pasó en la historia del Islam y de los musulmanes, pasó algo semejante igual con los cristianos, con los judíos, con los hindús. La manipulación por el ser humano es algo que ya es constante y lo vemos en todas las culturas, en todas las religiones. Pero esto no justifica pues, hacer todo un veredicto moral, ético, sobre toda una religión. Debemos hacer juicios de hechos, nunca juicios de valor. Entonces conviene que aclaremos exactamente en qué momentos, que según me has explicado antes, serían dos. Defensa propia y proteger lugares sagrados, que es los casos en los que se justificaría la lucha, que es la yihad. Sí. ¿No? La parte armada del yihad, la lucha o el esfuerzo para combatir, esta parte del combate o la lucha armada, está muy limitada, restringida en Islam, salvo, como tú bien has dicho, en dos ocasiones. Una, que es por lógica, por legitimidad incluso, la propia defensa. Que eso lo puede entender cualquier mundo. Si alguien entra en tu casa con la intención de destruirla, matar a tus hijos y arruinarte, bueno, y matarte, pues tú debes defenderte, ¿no? Es la última, quizás, solución que te queda. Y esto está legitimado y legislado en todos los decretos internacionales, nacionales, las constituciones de cada país. El Islam no va a ser ajeno de todo esto. Es que es muy comprensible. Y la otra es incluso para promover la paz y proteger incluso los lugares de culto. Es algo tan, digamos... Aquí hay que matizar una cosa muy importante. Proteger los lugares de culto... los propios, pero también los lugares de culto a lo mejor de otras religiones, de otro tipo de Los propios es obvio. Pero cuando habla el Islam de proteger los lugares de culto a otras religiones, ahí donde está quizás el punto de interés, que muchísima gente lo desconoce. La legislación... Más curiosamente, ahora, solamente por decirlo, las mezquitas es el último que aparece, ¿no? En la área coránica, exactamente. Que las vamos a ver enseguida. Sí, es que la filosofía, ¿por qué se ha legislado esta lucha o este combate en el Islam? Lo que mucha gente lo conoce como el yihad, aunque en otros capítulos ya hemos explicado qué es el yihad. El yihad es todo el esfuerzo para hacer bien. Una faceta es esta parte de lucha y armada cuando ha sido atacado. Pero cuando los musulmanes pasaron 15 años de existencia
15 años, Alonso. 13 años en la ciudad de la Meca y 2 años en la otra ciudad que emigró el profeta, al Medina Munawwara, unos 480 kilómetros. Total, 15 años. Ahí le ha sido permitido, pues, autodefenderse. Le ha sido permitido el permiso divino de Allah que pueden utilizar entre combate, esta lucha armada, este combate, para la autodefensa. Pasados 15 años de... 15 años. Los musulmanes han sufrido toda la tortura, la opresión, la injusticia de la tribu de Quraysh y más Pero esto no tribus lo entiendo. No lo entiendo, porque de hecho el texto que les vamos a enseñar es del Corán. del Corán, pero después de pasar 15 años, porque Muhammad empezó a propagar su mensaje en la tribu de Quraysh y ha sobrevivido contra la injusticia, la opresión, 13 años más 2, después de que ahí ya los musulmanes pueden, ya ahora tenéis el permiso de Allah para autodefenderse. Y ahí está el versículo coránico, hay que cogerlo en su contexto histórico. Léelo, si eres tan amable, tú... De 15 años, pues Allah nos dice a quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, claro, porque han sido oprimidos, les está permitido, hay que subrayarla, luchar. Y en verdad Allah tiene poder para ayudarles. ¿Por qué hay que subrayar está permitido? Porque la violencia no la podemos utilizar ni tú ni yo si no fuera por un permiso. Lo que está cometiendo gente ahora es totalmente contra. Hay un permiso divino. Los que fueron expulsados de sus casas sin derecho, solo porque habían dicho nuestro Señor es Allah. Si Allah no se hubiera servido de unos hombres para combatir a otros, habrían sido, primero, destruidos, fíjate, monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas. Monasterios, iglesias y sinagogas, ¿a quién pertenecen estos lugares de culto? No, pero el caso es que el último son las mezquitas. Y mezquitas, monasterios, iglesias a cristianos, sinagogas a judíos y mezquitas, donde se menciona en abundancia el nombre de Allah. Es cierto que Allah ayudará a quien le ayude, verdaderamente Allah es fuerte y poderoso. Ahí está. Pero yo quiero, perdóname que sea pesado, pero yo creo que sí, si tengo dudas te las quiero volver a preguntar. No me ha quedado claro lo de los 15 años. O sea, si está puesto en el Corán que digamos que es... Hemos contextualizado el contexto de la violencia o de la lucha armada o del combate legítimo. No ha sido permitido a los musulmanes autodefenderse desde el primer día. Vino Muhammad, la paz sea con él, empezó a predicar su mensaje, ha tenido adeptos, ha sufrido torturas, injusticias, opresiones, hostilidades, pero no se ha defendido. ¿Por qué? Porque ha sido esta manera de educar. Primero hay que educarse, hay que propagar los principios. Los principios no se van a arraigar en tu corazón por la violencia, sino por el convencimiento. Y también hay que educarse a tener paciencia, a sacrificarse por los principios. O sea, aguantar hasta, digamos, hasta que ya llega un límite. Arraigar los principios, no por la violencia, sino por digamos, el diálogo y por la divulgación y por, digamos, el diálogo de la razón contra la razón. Bueno, me encanta. Sigo teniendo dudas, pero tenemos que avanzar porque tenemos cosas que enseñar, pero luego me las cuentas más en detalle y si hace falta repetimos la semana que viene. Pero nos vamos a ir con el segundo texto porque ya es, digamos, la confirmación del profeta y el primer califa Abu Bakr. Sí, Abu Bakr. Muy bien, lo has dicho muy bien. Bakr. Pues esta vamos a leerlo y me lo explicas. Me dicen, el profeta Muhammad, la paz con él, decía siempre: no maten a personas confinadas por el culto en ermitas. Confirmado por el primer califa, Abu Bakr: no quemen árboles, no sacrifiquen ganado, no corten árboles fructíferos o derrumben las sinagogas. Perdóname, que tenía que... Hemos visto la alía coránica, que es la parte teórica, que es la parte, digamos, la constitución, como una ley oficial, pero hace falta una ley un poquito a nivel de ejecución. Y ahí vino Muhammad, la paz sea con él, como mensajero de Allah y al mismo tiempo como el jefe del Estado en todas sus batallas que ha tenido pues, la obligación de autodefenderse. Y fíjate, en todas 60 y pico batallas que ha tenido Muhammad, la paz sea con él, siempre ha sido por autodefensa. Aquí nunca él ha iniciado, la iniciativa nunca vino por parte del mensajero Muhammad, la paz sea con él, sino por la tribu de Quraysh y las demás tribus que estaban alrededor. O sea, siempre una respuesta. Exactamente. Y esto es clarísimo en la historia. Todos los libros, incluso por orientalistas no musulmanes, han reconocido este hecho histórico. Pues Muhammad en sus mensajes dirigidos al ejército musulmán siempre les decía esto: no, y de estas negaciones no tocará gente inocente, mujeres, niños, ancianos, pero sobre todo lugares de culto, gente que está confinada en una ermita, en un monasterio. Y Abu Bakr ha hecho lo mismo también con su ejército. Pues hoy me vas a matar tú a mí.
Porque por mis dudas, por querer aclarar una cuestión, se nos ha ido el tiempo y hemos dejado en el tintero un tema muy importante, porque queríamos hablar de los recientes ataques a la sinagoga en Jerusalén, donde murieron 7 personas, y de cómo los medios han tratado ese asunto. Yo te voy a pedir que no se nos olvide y que para el martes que viene empecemos con eso. O si quieres, y Gloria te lo permite, pues en el momento en el que sea. Yo me encantaría seguir con eso porque creo que es interesante y tengo muchas cosas que preguntarte. Pues haremos la segunda parte. Haremos la segunda parte de la semana que viene de ¿permite el Islam el ataque a los lugares de culto? Taufik, como siempre, muy interesante, por lo menos lo es para mí. Lo que yo espero es que lo sea para todos nuestros telespectadores. Así aclararemos tus dudas con más. Bueno, no, está bien, hombre. Me imagino que igual que yo tengo dudas, pues la gente que nos está escuchando en casa las tiene también y conviene recalcar cosas. Gracias, Taufik. Y gracias a todos ustedes. Nos despedimos hasta mañana a la misma hora en el Magazine de Tarde de Córdoba TV. Hasta entonces, sean felices.